Vamos a tomar este tiempo. Voltea a tu hermano y tu hermana que está a tu lado y dale una bienvenida hoy. Aleluya. Servimos un Dios poderoso. Oh, cuán grande eres, Señor. How powerful are you, Father. Nombre sin igual, digno de alabar. Aleluya. Yo cantaré cuán grande es mi Dios. Aleluya. Cuán grande es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi Dios. Proclama que cuán grande es mi Dios. Dilo conmigo todo pueblo. Cuán grande. Se gozo en su creación. Gracias. Cubierto está de luz, huye la oscuridad, temblará su voz, temblará su voz. Todos fuerte, cuán grande es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi Dios. Clama que cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Iglesia Cristo viene, bienvenidos. Yo creo que puedo darle un aplauso más fuerte al Señor. ¿Dios es grande o no es grande? Aleluya. El Señor es bueno, hermanos.
Bienvenidos todos al servicio de la Iglesia Cristo Viene. Los que están en casita, los que se conectaron a través de redes sociales, bienvenidos todos ustedes. Cuando tenga oportunidad de visitarnos en el 400 Cedar Bayou de la bellísima ciudad de Baytown, Texas, venga y visítenos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Puede tomar su lugar. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. 4 cosas le pide Dios a Jacob. Para este tiempo Jacob ya vivía en la tierra que Dios le había prometido. Habían transcurrido 21 años plus, un tiempo más ya de regreso de Padán Aram a la tierra prometida con sus esposas y sus hijos. E encontramos nosotros que existe un momento bastante complicado para Jacob y su descendencia. Viviendo en la tierra, uno del príncipe de Siquem se enamora de la hija de Jacob, de su única hija Dina, y hacen por ahí algo inapropiado. Si usted estudia la escritura en el capítulo 34 de Génesis, encontramos que los muchachos Simeón y Leví, fieros con las armas, hacen algo muy inapropiado, muy incorrecto. Terminan matando a la mayor parte de los guerreros de Siquem. Y por el hecho del príncipe que quería casarse con su hermana Dina, esto Jacob lo mira muy mal, ya que habían hecho pacto con ellos de que se circuncidasen para que fuesen como los judíos, y resulta de que solamente iba a ser un engaño de estos 2 muchachos, Simeón y Leví, hijos de Jacob. Y dice Jacob: me has hecho abominable ante los pueblos de la región. A causa de esa situación, Dios le aparece y le dice estas palabras, le manda esta encomienda o esta orden del versículo 1 del capítulo 35 que le acabamos de dar lectura. Dijo Dios a Jacob: 4 cosas le demanda Dios. Primero, levántate. Segundo, sube a Betel. Leví Betel. Sube a Betel. Y luego le dice: y quédate allí y haz allí un altar a Dios. 4 cosas. Sabemos nosotros, la palabra Betel es de donde se toma la expresión casa de Dios. Beit, que significa casa, El, que significa Dios. Y le dice: y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Estos ejemplos deben de ser constantemente recordatorio a nuestras vidas como creyentes, que cada vez que exista la oportunidad, principalmente en el día del Señor como el domingo, nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos para ir a la casa de nuestro Dios, ¿sí? Y lo tenemos que entender, porque si Dios se lo demandó a Jacob, se lo demandó a su pueblo, también lo sigue demandando en este tiempo. Para ir a nuestra casa con un fin, con una meta de levantarle a nuestro Dios. Ahí lo dice al final: y quédate allí y haz allí un altar a Dios, para ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Esto es de suma importancia para los creyentes de nuestros tiempos, el saber a qué vinimos a la casa del Señor. Vinimos a ofrecerle sacrificio, y para lograrlo y culminar nuestra comunión con el Señor es levantándole un altar. ¿Cómo estuvo tu alabanza? ¿Cómo estuvo tu cántico? Es muy rutinario, es algo que haces por costumbre, pero no llegó en tu corazón, no subió a tu espíritu, porque no pusiste el esfuerzo, el ánimo, la emoción, el deseo de alabar a nuestro Dios. Recuerda que es a Dios a quien le entonas tus cánticos, es a Dios a quien le traes tu ofrenda y le ofreces tu sacrificio. No es al pastor, no es al grupo musical, es a Dios. A Dios. Amén. 114 veces en las Sagradas Escrituras se menciona la expresión levántate, con diferentes direcciones, propósitos. Ahora, el hablar de Jacob, creo que es uno de los personajes más apropiados para representarnos a nosotros como hijos del Señor, para representar nuestras continuas luchas desde el momento, aún desde antes de nacer.
Jacob luchó constantemente toda su vida. Y al final de cuentas, en el capítulo 32 de Génesis, nos encontramos que Dios le cambia su nombre por Jacob, que significa engañador o tramposo, a Israel, significando príncipe delante de Dios. Muy parecido a lo que todo hijo e hija de Dios experimentamos en nuestro caminar, cómo es que Dios nos saca del mundo para acercarnos a Él y tener comunión con nosotros, con sus hijos. De manera que es un ejemplo muy apropiado. Y constantemente Jacob luchó toda su vida. Luchó, la escritura nos enseña que primeramente empezó a luchar con su hermano Esaú. Y su lucha no empezó ya cuando andaba por ahí de jovencito. Su lucha empezó desde el vientre de su madre. Imagínense lo interesante, porque va a ser un ejemplo para todo cristiano. Algo que me llama la atención, estaba estudiando un poco, que cuando uno de nosotros se nos concede la bendición de nacer, nuestra lucha no empieza desde el momento en que empezamos a caminar, empieza dentro del vientre de nuestra madre. Y nuestra lucha es con todos aquellos que podían haber sido nuestros hermanos y nuestras hermanas. Tanto que los científicos dicen que es aproximadamente la lucha del que nace entre 1 a 5 millones. Imagínense, para lograr ser el elegido por Dios para nacer. Recuerde lo que dijo Jesucristo, que si el hombre no naciere del agua y del espíritu, no podrá ver el reino de los cielos. De manera que el agua significa nacemos del vientre, en el vientre de nuestra madre, para poder nosotros ser aquellas personas que puedan ser los elegidos. De las multitudes que nacemos, por eso la escritura nos dice que usted y yo, que hemos nacido y hemos venido a Cristo, somos más que victoriosos. Más que victoriosos. Luchamos contra millones desde antes de nacer. Bueno, Jacob, esa fue su continua lucha al nacer, tanto que Esaú le llevaba ventaja. Y dice la escritura que se agarró del talón de Esaú. Nacieron los dos gemelos, y lo agarró del talón, y nació bien agarrado, y así nacieron los dos muchachitos. Y empieza el ejemplo de nuestro Dios para que usted y yo comprendamos ahora como cristianos. Después de luchar con su hermano constantemente, para nacer, para tomar posición de las bendiciones de la primogenitura, como ya conoce usted las escrituras, todos ejemplos para nosotros los cristianos. Después luchó con uno que era tan engañador y usurpador como Jacob, o peorcito, llamado Labán, quien vino a ser su suegro. De manera que no solamente luchó con su hermano, después luchó con su suegro. Siguiendo, empezó a luchar con sus esposas. Venían ellas de costumbres paganas. No querían soltar sus dioses que habían levantado sus antepasados en Ur de los Caldeos, lo que nosotros conocemos como Babilonia o la moderna Irak. Luchó con sus esposas. Cuarto, luchó con sus hijos. Le causaron problemas constantemente. Y al final de cuentas, luchó ¿contra quién? Contra Dios. En todas las escrituras de Génesis, Apocalipsis, no se encuentra una persona, aparte de Jacob, que haya luchado con Dios y haya salido victorioso. ¿Por qué Dios lo permite? Para que usted y yo comprendamos que debemos constantemente luchar. No es el asunto de quién empieza la carrera, sino de quién la termina. Muchos son los que corren en un estadio, pero uno solo se lleva el premio. Así que corramos, como dijo el apóstol Pablo, de tal manera que nos llevemos el premio. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nosotros constantemente tenemos esa lucha. No lo sabíamos, pero empezamos a luchar desde el vientre de nuestra madre. Seguimos luchando en el proceso. Vinimos a Cristo y seguimos luchando. Y tenemos que luchar hasta el final de nuestra carrera. Hasta el final. Ahora, algo muy interesante que no se describe en las escrituras, que no se enseña: Jacob no luchó contra una persona o contra un ser. ¿Quién usted cree que nunca se menciona que Jacob haya luchado en contra? Bueno, si hablamos de personas pueden ser muchísimas, pero algo que podría sobresalir en las escrituras. Para no tomar tiempo, con el único ser que Jacob no luchó
fue contra Satanás, contra el enemigo. Luchó contra su hermano, luchó contra su suegro, luchó con sus esposas, luchó contra, al final luchó contra Dios. ¿No se me pasó alguien por ahí de los que he escrito? Con sus hijos. Y al final luchó contra Dios. Lo que mucho cristiano no entiende, no comprende, es que nosotros tenemos que luchar constantemente. Ahora, ¿por qué Jacob no luchó contra Satanás? Los hijos de Dios tenemos que luchar contra Satanás solamente si usted y yo lo queremos. ¿Cómo? La única forma que se le permite a Satanás luchar contra nosotros, o los espíritus inmundos o los servidores de Satanás, es que usted y yo los invitemos, es que usted y yo los llamemos a pelear. Hay unas solas ocasiones en la Biblia que Satanás pidió permiso para luchar. Una de ellas la menciona Jesús en contra de Pedro, donde le dice: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte, y yo le pido a mi Padre que tu fe no te falte. Son muy pocos los casos o las ocasiones donde Satanás le pidió a Dios permiso para ir en contra de los hijos de Dios. Otra la encontramos a Job. ¿Por qué? Porque Satanás no puede venir en contra de los hijos de Dios si Dios no se lo permite. De manera que usted y yo no vamos a perder el tiempo luchando contra el enemigo, ya que tenemos a alguien que nos defienda. La Biblia nos enseña que si usted y yo, en Romanos capítulo 12 versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Y más adelante dice: yo daré el pago. ¿Por qué esa constante lucha? Ahora, lo que los cristianos no saben, porque no estudian o no han sido enseñados, es que una de las luchas más difíciles que tenemos en la vida no es contra nuestros hermanos, no es contra los hijos, aquellos que hemos tenido el gran honor de que Dios nos conceda hijos. Tampoco no es contra los suegros, aunque muchos tienen grande dificultad con la suegra. La lucha más intensa y constante que tenemos es con nuestro Dios. Con nuestro Dios. ¿Cómo? Si somos hijos de Dios, constantemente le estamos pidiendo y no recibimos, y es una lucha constante. Dios nos dice: vete por aquí, nosotros nos queremos ir por allá. Es la lucha del hijo con el padre. Cristo Jesús nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 35: porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Aquí nos dice el Señor, de manera que ya no había casi oportunidad para las nueras y las suegras, ¿verdad? Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El enemigo de Jacob constantemente que luchó fue mucho con su hermano Esaú. Han transcurrido desde este momento alrededor de 3000 años y la lucha aún sigue. Imagínense 3000 años y los hermanos siguen peleándose. Tenía pensado empezar una serie de hablar de los fines del tiempo del mundo, porque están muchas cosas, muchas señales que están aconteciendo. Lo voy a hacer pronto. Antes recuerdo que por 14 años estuve estudiando la venida del Señor, los últimos tiempos, y lo estuvimos compartiendo a través del canal. Y eso lo hice todo, por 14 años lo estudié constantemente. Y creo que es bueno que nosotros hablemos un poco de lo que está a punto de acontecer. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y escuchamos lo que está aconteciendo, sabemos que algo está por suceder. Estamos muy cercas. Los tiempos se han cumplido, como la escritura lo enseña. De manera que usted y yo podemos aprender mucho de Jacob. Y una de las expresiones que nuestro Dios le dice, que estoy usando en este momento, es levantarnos. Levantarnos. De todas las cosas creadas por Dios, las criaturas creadas por Dios, creo que el hombre es el que tarda más tiempo en levantarse, ¿verdad? Si nos comparamos a todos los demás animalitos que Dios, en el sentido humano, en el sentido terrenal,
el hombre aproximadamente duramos un año para poder empezar a caminar. Somos lentos. Y después que llegamos a cierta edad ya no nos queremos levantar. ¿Sí? Como queremos pasar la mayor parte del tiempo sentados. Antes las sillas eran muy incómodas. Yo crecí en un tiempo donde las sillas eran de madera, duras, incómodas. Yo no lo hacían, no sé si lo hacían con propósito para que no se sentasen mucho tiempo. Ni aún las camas eran cómodas. Yo no sé cuánto les tocó vivir en una cama de tablas de madera. Tablas. Y le tendían un petate encima y una colchita allí. Parece que se acostaba usted en una roca. ¿Cuánto podía estar en esa cama? 3, 4 horas, no sé. Pero decía, mejor es ir a trabajar que estar aquí en este martirio. No sé si lo harían con propósito. Bueno, es otra historia. El asunto es que el Señor nos dice: levántate. Y hoy en este día vuelvo a repetirles las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de los aquí presentes, los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación: levantémonos, levantémonos y vamos a la casa de nuestro Dios y ofrezcámosle sacrificio. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, veamos nosotros que si dejamos que nuestro Dios nos defienda, las cosas van a ir muy bien en nuestra vida. En Éxodo capítulo 14 versículo 13, estará apareciendo ahí en la pantalla. Éxodo 14:13, ahí lo tenemos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Dígale a su hermano que está a su lado: no temáis. Estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, que hará hoy con vosotros. Por esto me encanta, lo repito constantemente esta expresión: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, tranquilos. No hay necesidad de pelear con el hermano, con la hermana, con el vecino, con la suegra, con el suegro, no hay necesidad. Dios se encarga de todas las cosas inapropiadas que haya por ahí. No es valiente el que constantemente anda echando pleito. No es así. Ahora, la cosa que me gusta aquí es que si por alguna razón los hijos de Dios le damos oportunidad al enemigo a venir a pelear en contra nosotros, cosa que no debiéramos de hacer, no hay para qué andar peleando con el enemigo, no hay para qué perder tiempo. Usted y yo, por la gracia del Señor, somos príncipes según la revelación de Dios. Y el enemigo es un esclavo, un servidor de Dios. Amén. Y no hay para qué un príncipe andar peleando con la plebe ahí abajo, con los esclavos, con los servidores. Solamente si el campeón reta al que no sabe, al que no tiene ninguna profesión, si lo reta ya es problema del campeón. Y usted y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según Él somos campeones. Porque no solamente hemos vencido al mundo, hemos vencido a la carne por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora dice: esos enemigos que antes venían a atacarte, enemigos que venían a impedirte que disfrutases de la vida, quizás tener un buen trabajo, quizás tener una amistad con los seres que te rodean, quizás tener salud, todas estas cosas que los seres humanos estamos necesitados. Dice: después de vencerles, ya no van a venir en contra tuya. Cuando Jesús sanaba a alguna persona, en algunas ocasiones les decía: ve y no peques más, no sea que venga cosa peor. ¿Por qué les decía así? Escúcheme, cuando Dios nos sana de algo, ese algo del cual nos sanó no tiene ninguna autoridad para venir en contra de nosotros. Si cometemos errores puede venir otra cosa, pero cuando Dios nos liberta de un enemigo, ese enemigo no tiene ninguna autoridad, ningún derecho para venir en contra de nosotros, porque ya fue vencido por nuestro Dios. Ahora, vea cómo nos dice
Primeramente, Jacob, como antes lo mencionaba, constantemente estaba luchando en esta situación. En Mateos capítulo 11, versículo 12, traducción lengua actual, dice así: el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Recuerden, la otra traducción dice: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios avanza. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de todos los enemigos. Se levantan de unos, quieren quitar las Biblias, quieren quitarle la vida a los creyentes, impedirles que tengan sus reuniones en diferentes lugares. Gracias aquí que el Señor nos lo permite venir a la casa libremente, a la casa de Dios libremente. Pero por toda la tierra hay dificultad, mucha dificultad. Cuando nosotros llegamos predicando el evangelio a nuestra tierra, si les platicásemos las historias, que de tiempo en tiempo les decimos algunas cosas, allá era una lucha constante. Recuerdo una ocasión, vinieron unos hermanitos que habían terminado en este caso la prepa acá en Estados Unidos, el high school, y algunos ministros de Luciana fueron de una iglesia, fueron a la tierra por cuestión de conexión que teníamos con Guadalajara, con las iglesias de Guadalajara. Llegaron a visitarnos a la tierra, al ranchito. Y donde estaban en la reunión, se levantó el rancho contra ellos, los persiguió, los apedreó, y al último hasta uno de ellos quedó golpeado. Tuvimos que pagar el costo de la persona que se golpeó porque andaba tomado, qué sé yo. Total que era una guerra sin cuartel. A veces me preguntan, me decía el pastor de México después: hermano, qué tragedia, qué tristeza que hayan hecho eso con los hermanitos que vinieron a visitarnos de Luciana. Dije: ¿cómo cree que se sienten? Y le contesto: los seres más felices de la tierra. Le dice: ¿cómo? Escúcheme, tanto los predicadores que vinieron con ellos como los jóvenes que andaban con el gran deseo de predicar el evangelio, de misioneros, esa historia que les pasó a ellos solamente pasaba en el libro de los Hechos. Ahora tienen ejemplos para dar testimonio donde quiera que Dios los levante para predicar el evangelio. De manera que lo que el enemigo intenta o piensa para mal, Dios no lo transforma en bonanza, Dios no lo transforma en algo bueno. Amén. Encontramos en Génesis, vamos con la historia de Jacob, Génesis capítulo 27, versículo 27 en adelante. Dice así: y Jacob se acercó y lo besó, esto es a Isaac su padre. Jacob quiere quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. E Isaac ya estaba medio ciego, no podía ver con mucha claridad. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Rebeca, esposa de Isaac, de acuerdo con Jacob, hacen algo allí para una comida para que Isaac lo bendijese. Ya le había quitado la primogenitura, ahora le quiere quitar la bendición. Es importantísimo que los hijos de Dios luchemos constantemente por la bendición. En algunos casos quizá no sea la forma más apropiada o más moral, pero si Dios mira a un incrédulo luchar por la salvación, Dios le concede su bendición. Dios le concede. Pero aquellos que profesan ser creyentes o que nacen en el ambiente cristiano y no les interesa la salvación, Dios no se las va a conceder. Porque Dios le va a conceder a aquellos que se esfuerzan, aquellos que luchan, aquellos que constantemente están peleando por alcanzar la bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya interés en sus hijos por buscarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Déselo al Señor. Ve la bendición que es derramada sobre Jacob por de parte de Isaac, y es algo que todo cristiano debe de aprender. Dios nos da autoridad para bendecir a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Dios nos la concede. De manera que cuando tú sientas el llamado de Dios, sientas la unción de Dios, aprovecha el momento y bendice a tus hijos, bendice a tu descendencia. Eso es lo que Dios nos recomienda. El versículo 28 dice así: Dios pues, hablando Isaac, bendiciendo a Jacob, Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del trigo y de mosto. Vea la bendición que está declarando Isaac sobre su hijo Jacob. Versículo 29: sírvale pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos
y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, hablando de la descendencia de Esaú. Hasta este momento sigue la misma historia. Viene una expresión de parte de Dios por medio de los labios de Isaac: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bendiga a nuestro Dios. A los hijos de Dios, cuando alguien le maldice sin ninguna razón, el Señor afirma que Dios se va a encargar de bendecir a sus hijos y de maldecir a los enemigos. Así lo dice Dios. Y lo que diga Dios permanece para siempre, le guste a la gente o no le guste. Ahora veamos Génesis 28:1. Ya después de un tiempo, Isaac decide mandarlo fuera de la tierra porque su hijo Esaú le había vamos a decir, defraudado bastante. Esaú se casó con las hijas de los cananeos y esto no le agradó a Isaac porque su descendencia estaba entrelazándose con los paganos. Y Isaac es un ejemplo muy apropiado para revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Decide ya anciano hacer esto con su hijo Jacob. Génesis 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No tomes mujer de las hijas de Canaán. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, a todos los hijos de Dios que están en dirección a unirse a esposa o a esposo, les dice: no os unáis con yugo desigual, porque qué comunión hay entre Cristo y Satanás, o entre los ídolos y los templos de Dios. Cosa que la iglesia ha perdido la brújula bastante. Los muchachos en las iglesias quizás no miran bastante partido, como se dice por ahí, y empiezan como la descendencia de Lot a mirar hacia Sodoma y a Gomorra y a buscar partido en otro lado. Déjeme decirle, la Escritura nos enseña que bendecido o bienaventurado es aquel hombre que encuentra esposa, pero cuando la encuentra conforme a la voluntad de nuestro Dios. Padres que Dios les ha concedido hijos y todavía están jóvenes, hombres y mujeres, instruyan a sus hijos a no unirse con los paganos, con los cananeos, porque Dios constantemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos está diciendo: no se unan con gente desigual. No hay ninguna comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así, ay, qué drástica la cosa. Le dice una ocasión, escuché esto a un pastor que vinieron a pedirle consejo a unos padres por ahí, que su hijo andaba por allá, cortejando a una joven de entre los incrédulos, y le dice, viene y dice: ¿cómo ve este asunto? Se van a casar y pues es incrédula y todo y no quiere nada con Dios. ¿Cuál es el problema? Le dice: ¿cuál problema podríamos enfrentar mi hijo? Bueno, que va a tener bastante problemas con su suegro, pero su suegro es buena persona. No estoy hablando del hombre físico, estoy hablando del diablo. Tu hijo es hijo de Dios y la muchacha es hija del diablo, va a tener problemas con su suegro. Ay, se me están mirando muy feo. Muy serios, muy serios. Escúcheme, esa es recomendación de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Amén. Bueno, es el consejo que Dios le dio a Jacob. Y luego el verso 28 de Génesis 28:2 dice: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vete allá con tu tío, allá te vas a encontrar para que le busques esposa a mi hijo.
en este caso va a Isaac, pero en este caso creo que me adelanté un poquito. Pero le está diciendo Isaac a Jacob: vete allá, busca hijas. Ya le ha acontecido a Isaac, ahora le está aconteciendo a Jacob. Busca hijas de entre nuestra familia. Claro, algunos están pensando, recuerden que vino a casarse con una prima hermana. En ese tiempo todavía no existían las limitaciones o los impedimentos que ha puesto Dios más tarde en el monte Sinaí, que no permitía que los primos se casasen. Llegaba hasta los primos de primera línea para que no se uniesen en matrimonio. Pero eso es hasta que la ley existió. Antes de la ley no existía ninguna provisión en el asunto. Pero eso es otro tema para otro día. Le está diciendo: vete a la casa de Padam, o la tierra de Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, en otras palabras, el abuelo, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Génesis 28:3, sigue adelante. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esa es la forma de bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos han bendecido a sus hijos en algún momento? Traerlos a la casa de Dios, delante del Señor, poner sus manos y bendecirle como bendijo Isaac a Jacob su hijo. Que Dios te conceda el rocío de la mañana y te dé de la grosura de la tierra. Los enemigos se postren, te sirvan, y seas tú Señor en la tierra. Cuando uno declara esas bendiciones sobre sus hijos, va a venir muchas dificultades, va a haber muchos problemas, pero la bendición está ahí. La bendición sigue ahí y no puede ser revocada. Génesis 28:12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso era el sueño de Jacob. ¿Quién iba a imaginarse que cerca de, vamos a decir, 3,000 años, cerca de 2,000 años, Jesucristo les iba a decir eso a los fariseos? He aquí miro al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad, y ángeles que suben y bajan, que le asisten. Ahora los ángeles de Dios, está allá arriba la majestad, nuestro Dios, nuestro Padre, y constantemente vienen a ministrarnos. Ahora los ángeles siguen subiendo y bajando, pero vienen a servir a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Dice el versículo 28:13: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 28:15. Es bastante la escritura, ya la voy a terminar. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Déselo a nuestro Dios. Verso 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Está ahí ese versículo. Le voy a pedir a todos que lo demos lecturas conmigo. Diga: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuántos venimos al servicio y hacemos lo que estamos acostumbrados? El patrón que se lleva aquí en la iglesia Cristo vienen, entran por esas puertas abrumados por muchas cosas, angustiados o perseguidos por el enemigo de alguna manera o de otra, y vienen al lugar donde Dios prometió, se juramentó con Él mismo, por sí mismo, no había otro mayor que Él, de que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, los hijos de Dios, de que Él estaría en medio de su pueblo, donde se reuniesen 2 o 3 congregados, ahí estuvieran en su nombre, ahí se encuentra el Señor en medio de nosotros.
¿Cuántos venimos a la casa de Dios y entramos por las puertas, entonamos los cánticos, ofrecemos el sacrificio que hayamos traído a nuestro Dios, nos sentamos, escuchamos la palabra de nuestro Dios y salimos sin habernos enterado de que Dios estaba ahí? Lo escuchamos de los labios de los que lo pronuncian aquí, y repitemos a veces las palabras, algunos como por forma de automática o en forma automática, pero no sabemos que está aquí. Y ahorita estamos aquí escuchando la palabra de nuestro Dios y les digo la misma cosa. Lo mismo que le pasó a Jacob, tuvo un sueño, un anhelo, un deseo que Dios le estaba revelando. Y cuando de pronto mira lo que está aconteciendo, como la majestad ya está arriba y en una escalera por donde subían los ángeles y bajaban, y luego dice: qué cosa tan grande, tan terrible es esta. He aquí, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y algunas personas se van a ir de aquí del santuario en este día sin darse cuenta que Dios está aquí. Si Dios está aquí, conforme a su palabra, pídele lo que sientas en tu corazón y tengas necesidad, que Dios ama a sus hijos de tal manera que nos conceda el favor, la bendición que usted y yo necesitamos. Jacob dice en el versículo 17: y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Déselo al Señor. Transcurrieron de ese momento. Jacob pone la piedra que había tomado como almohada para despertar, venía huyendo de su hermano, iba rumbo a Padán Aram, y agarra una piedra, la usa de cabezal. Así eran las almohadas de nosotros en los tiempos antiguos, las más suaves como una piedra. Imaginen una piedra de cabecera. Pone la piedra y en el sueño duerme y tiene ese sueño. Y luego dice: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién iba a imaginarse que la declaración de Jacob, sacó aceite, llevaba aceite, ungió la piedra y declaró esas palabras? Transcurrieron aproximadamente 1100 años, 1100 años, para que se levantase un muchacho llamado Salomón. Y donde estaba esa piedra que Jacob puso ahí, quizás había sido removida, no sabemos, pero allí donde Jacob puso la piedra y la ungió, 1100 años más tarde se levanta un descendiente de David, descendiente de Jacob, y empieza a construir el templo más glorioso que ha tenido la tierra en toda la historia de los seres humanos, la casa de Dios. Según los historiadores, donde los escalones para subir al trono donde sentaba el sumo sacerdote eran de plata. Todos los utensilios más baratos, sin contar los que estaban afuera donde estaba el altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios a nuestro Dios, eran de bronce. Pero todo el servicio para los hombres al entrar al lugar santo eran de plata. Y la mayoría en todo lo que había en el santuario, en el lugar santísimo, eran de oro. Imagínense una cantidad de dinero que en nuestros tiempos a veces posiblemente andaba entre los billones, lo que existió en esa construcción que Salomón edificó a nuestro Dios. Cuando edificó el templo, según la historia bíblica, se nos habla de cientos de miles de sacrificios. Por una acción de Jacob, un hombre que constantemente se la pasaba engañando, pero su propósito era alcanzar la bendición de nuestro Dios. En el libro de Proverbios se nos dice por medio de Salomón que no tengas en mal al hombre que roba para saciar su apetito. Si el propósito es bueno, no estoy diciendo que la gente debe de robar, pero si una persona anda necesitada por allí, si alguien trae 2 manzanas y le quita una, pues córrale y cómase la manzana. Pero bueno, otra historia, ¿verdad? Lo que Jacob manifiesta en su actuar era constantemente que él quería la bendición de Dios. La bendición de Dios. No las tomó muchas veces en forma muy apropiada, pero Dios lo honró porque el propósito de él era encontrarse con Dios. Yo conozco muchas personas
que han querido ir a la casa de Dios y se les impedía por parte de sus padres. Yo conozco un muchacho, un sobrino mío, que constantemente quería ir a la iglesia. Estaba jovencito y su madre se lo impedía y lo golpeaba. Se salía por las ventanas para ir al servicio. Una dificultad gigantesca para servir a Dios. De la tierra donde nosotros vinimos, es muy difícil ir a la casa de Dios. No porque las dificultades climáticas o cuestiones de moverse, o sea, de transportación, no, sino por el problema de los padres. Recuerde, Jesucristo no vino a traerles paz, He venido a tenerles dificultades, problemas. He venido a poner al hombre contra al padre contra sus hijos, a las nueras contra sus suegras, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aquí estamos muy cómodos y a veces tenemos dificultad con traer a los seres amados a la casa de nuestro Dios. Pero en esas tierras donde no se permite predicar el evangelio, el problema no es las cosas que usted y yo conocemos acá. Los problemas son que los mismos padres no permiten que sus hijos vayan a la casa de Dios. Platicábamos el otro día con una hermana hablando de algunos casos que sucedieron en mi tierra. Recuerdo, había un hombre que viene siendo primo hermano mío, primo hermano del pastor de allá, creo que venía siendo tío del pastor de la tierra, que es el hermano José Luis. Y me acuerdo que se convirtió al Señor. Un hombre alto, andaba tomando, bebiendo y todas esas cosas. Cuando andaba bien por el suelo, la gente se reía de él. Y se convierte al Señor. Y en la próxima semana llegaba al servicio, llegaba todo bien arregladito, bien vestido, no volvió a tomar, no tomaba otro trago. Entonces una tía bien apreciada mía, hermana de mi mamá, le dice: no, mi hijo, yo no te quiero ver, aleluya. Y lo mandó para Guadalajara, la capital del estado, y allá tuvo un accidente y por poco se muere. Y dice la tía, antes de que esto aconteciera, cuando lo mandó, le dijeron: ¿por qué lo mandó? Dice: porque prefiero ver a mi hijo atropellado por un tren a que sea aleluya. Pero qué de malo había, era un borrachito que nadie le ponía atención. Ahora estaba muy bien, ya iba a la casa de Dios, iba a las reuniones y iba contento, no andaba tomando, no andaba maldiciendo, no andaba haciendo esas cosas. ¿Qué de malo existía en eso? No, yo no lo quiero ver, aleluya. Aconteció otra situación allí también con una de las familias de la tierra. Tenía un muchachito que como los 17 años, un muchacho presentable, pero era el borrachito del pueblo, del rancho. Se convierte al Señor Jesucristo. Por ahí el hermano Cheque es el pastor en la tierra, muy bueno para el deporte. Invitaba a los niños, él estaba jovencito. Invita a este muchacho, empezó en el juego, y allí que le habla del evangelio y se convierte a Cristo. Y ese muchacho todos los días andaba en las cantinitas que había allí para que le dieran un trago, para que le dieran algo para tomar, como un pordiosero. Y todos se reían, lo aventaban por un lado y para otro. Y que se convierte al Señor. Y a otro día estaba totalmente transformado. Fue a la casa de Dios, se reunió con nosotros, con el pueblo de Dios. Y ese muchacho transformado, las gentes del rancho no podían creerlo. Le invitaban vino, le decían: mira, aquí tengo esta botella, te voy a comprar esto para que dejara. Y dice: no, yo no voy a tomar jamás ya, porque ahora yo soy un hijo de Dios, ahora soy un aleluya. La señora madre de él, cuando se dio cuenta después de unos 15 días que el muchacho andaba, le ofrecían de aquí, le ofrecían por allá, y la madre le dice: ¿sabes qué? Te vamos a mandar, prefiero verte muerto, te mando para allá con tus hermanos en Chicago. Y lo mandó para Chicago. Nunca lo quiso mandar porque lo miraba como que no servía para nada. Lo mandó para Chicago, y del tercer piso en Chicago, después de estar tomando con sus hermanos que le invitaron, se aventó hacia abajo y se mató. Los padres, cuando no conocen a Dios, no quieren ver que ninguno se acerque a Dios. Por eso el Señor nos dice: levántate, no seas parte del sistema, ve a la casa de Dios y ofrécele sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Allá en esos lugares, cuando alguien se convertía, usted lo miraba como el aceite y el agua no se podían juntar. Inmediatamente se miraba la diferencia, y los que son cristianos que nacieron allá o que participaron allá saben el asunto, y algunos de ustedes en alguna otra región de nuestras tierras. El Señor está constantemente, y Él nos dice en el libro de Josué, en el capítulo 1 versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente.
Esfuérzate y sé valiente. Dile a tu hermano: el Señor te recomienda que te esfuerces y seas valiente. En Mateos capítulo 20 versículo 20 se nos dice: y aquí Jesús hablando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 4 cosas nos recomienda el Señor: que nos levantemos, subamos a la casa de nuestro Dios, nos quedemos allí y le ofrezcamos sacrificio. Sacrificio. Enseñemos a nuestros hijos: cuando vayas a la casa de Dios, mi hijo, vas a ir a ofrecerle un sacrificio. Eso es lo que yo constantemente estoy recordando. Vayamos a la casa de nuestro Dios a ofrecerle sacrificio. Vienes a la casa de Dios y no tienes en tu corazón el deseo de ofrecerle algo a nuestro Dios, perdiste el tiempo y la oportunidad la desaprovechaste. Porque el Señor, hay multitudes de gente en la tierra, miles de millones de habitantes en ella. Se dice en este momento que son acerca de 8,000 millones de habitantes en la tierra, 8 billones. Y de en toda esa multitud, Dios te escogió a ti para que fueres su hijo, para que fueres su hija. El número es pequeño y tú eres una de los elegidos de Dios. Por eso debemos estar eternamente agradecidos con nuestro Dios. Cada padre tiene sus propias emociones, su forma de agradecerle a nuestro Dios. Yo cuando miro a mis pequeños, mi descendencia, como hoy en este día, mis nietecitos, venir aquí, entonar cánticos a nuestro Dios, hay que enseñar a nuestros hijos a servirle al Señor. Enséñale a tus hijos y enséñaselos con amor. Enséñale a tus hijos a servir a nuestro Dios con amor y con agradecimiento. Conocí a un hermano constante, tenía una familia muy numerosa. Si les dijera el nombre, muchos de ustedes se acordarían de esa persona. Y cada vez cuando tenía un hijo que le hacía algo, cualquier error que cometía, le decía: a ver, muchacho, ven para acá, te me hincas allí y ponte a pedir perdón a nuestro Dios. Y estaba por ahí con un cinto de un lado de él. Cuando yo me enteré de esto, lo reprendí fuertemente. Le dije: no es la forma de instruir a nuestros hijos. El Señor nos dice: instruye a tus hijos en el camino de Dios, con la palabra de Dios, con amor. Si vas a hablarle a alguien, háblale con amor, no con un mecate, con una faja en la mano. No, instruye a tus hijos a que quieran servir al Dios que tú sirves, para que se cumpla esa expresión de nuestro Señor Jesucristo que dice: el Hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. Hay un cántico muy precioso de alguien que escribió por allí y que dice el muchacho en el cántico: papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero servir a nuestro Dios como tú sirves a Dios. Sí, es importantísimo. Hoy en este día espero que haya quedado alguna de las palabras que he expresado en este día, o de las Sagradas Escrituras, en tu corazón, y la pongamos en práctica. El día está cercano. La Biblia nos dice: la noche se aproxima, y así lo creemos. Te invito a que te pongas de pie, dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Bendícelo. En todas las cosas que se encuentran en la Biblia hay ejemplos que tomar. Este versículo es clave, podríamos predicar de él varias semanas, usándole como base, como fundamento, donde Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Betel, que significa casa de Dios. Ahora tú te levantaste esta mañana y viniste a su casa, y Dios te dice la otra recomendación: quédate un momento allí, quédate ahí y ofrécele sacrificio. Levántame un altar a este lugar abierto, para que tú selles en esta mañana el sacrificio que le has dado a nuestro Dios. No desaproveche la oportunidad. Algunos quizás pasa por su mente: pero si todo el tiempo lo hacemos cada domingo, qué honor tan grande que cada domingo vengamos a ofrecerle un sacrificio a nuestro Dios, levantarle altar con nuestro corazón, después que nos ha concedido el gran honor de estar delante de Él, de aplaudirle, de por medio de los cánticos bendecirle, y al final
de todo el proceso, de todas las recomendaciones y ordenanzas de nuestro Dios a Jacob, le dice: levántame un altar. Hoy es tu momento, hoy es tu mañana en la cual tú puedes hacer lo mismo como Dios lo recomienda que se haga. A través de las escrituras, en muchas ocasiones Dios recuerda a sus hijos, a los creyentes, palabras similares, y muchos lo hicieron. Encontramos nosotros a los hombres y mujeres de Dios levantar altares al Señor constantemente. Mientras los paganos levantan altares a sus dioses, nosotros los creyentes levantamos un altar a nuestro Dios. Y en esta mañana, con tus labios, con tu corazón, preséntate delante de Él y ofrécele ese sacrificio, esa acción de gracias, palabras que provengan de tu corazón. Te ha concedido la oportunidad de ser hijo a pesar de todas las luchas. Si alguna cosa no transmití con claridad, es que los hijos de Dios tenemos que luchar desde nuestro nacimiento hasta el final. Pero en toda la lucha, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Estas palabras las encontramos en el libro de Génesis, hablando de José, penúltimo hijo de Jacob, que vivió una constante lucha, ataques del enemigo. Fue lanzado a una cisterna para que muriese en ella, y al terminarse el proceso de salir de ella, había una expresión constante que decía: sin embargo, Dios estaba con José. Es vendido a un jefe de la guardia de los egipcios llamado Potifar, y después que es mandado a la cárcel, dice la escritura: pero Jehová, Dios, estaba con José. Encontramos que después en la cárcel, después de ser llevado a la cárcel, la misma expresión sigue escuchándose: y Jehová Dios estaba con José. Has pasado pruebas, has pasado luchas, has pasado dificultades con incrédulos y con creyentes, mas hoy yo repito las mismas palabras bíblicas que Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros. Y puedo decir esas palabras a pesar de tus pruebas y de tus luchas. Sin embargo, Jesucristo, el Rey de Reyes, está contigo. Padre, henos aquí, Señor Dios, dándote gracias por la vida, por la oportunidad que nos concedes de estar delante de ti. Ayúdanos a honrarte y permítenos levantarte este altar de nuestro corazón con este cántico, Señor. Permítenos expresar nuestro agradecimiento, Señor, y clamamos a ti que tomes el alabastro con aceite, Señor, y nos des una unción fresca a cada uno de los presentes aquí. Como dice tu palabra en el cántico: se elevaba a ti sábado a sábado, Señor, día de reposo. He aquí que seremos ungidos con aceite fresco. Unge a cada uno de tus hijos mientras levantamos un altar de adoración a ti, Señor Dios, siendo guiados con el grupo Ministerio de Alabanza. Levanta tus manos y adóralo mientras el Señor Dios te da las palabras.